¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Deporte en Femenino. Hoy tenemos con nosotros a Alba Menéndez León, alias Vita, coordinadora de colegios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero muchas gracias por asistir a esta cita con Igualmente. nosotros. Y para comenzar esta entrevista, pues bueno, cuéntame un poco en qué consiste tu labor como coordinadora. Bueno, yo empecé hace 3 años y pico, ya un poco de la mano de Albano, que antes era su función, y decidió delegar en mí, confiar en mí para la coordinación de coles. Y yo me encargo básicamente de la asignación de entrenadores en todos los coles que llevamos. Son ya varios años que llevan siendo 11 coles y este año se nos incorporó 12... Tenemos 12 colegios que se nos incorporó Loyola, que bueno, es nuevo para nosotros y estamos encantados con ellos. Y básicamente es asignación de entrenadores, sustituciones, temas de facturaciones de altas y bajas de los niños, que bueno, eso es como de otro mundo, ¿no? Imagínate 12 colegios con todos los niños, entrenadores y demás, pero bueno, por suerte llevamos una buena organización, se nos está dando bastante bien y ahí estamos el 3er año ya. Coordinar 12 colegios no es poca cosa. Al final, ¿cómo consigues organizar tu día a día? Bueno, al final, por suerte, nos acostumbramos a hacerlo como ya de manera muy rutinaria. Cada vez que hay algún cambio me lo comunican al momento, yo lo traslado, bueno, en mi caso es ordenador o con el administrador del club, lo traslado al momento y es de la manera que lo llevamos todo un poco al día, porque si no es inviable. Al final, si llegas acumulando, llega al final de semana o al final de mes y no sabes lo que metiste o no metiste al principio, así que nada, teniendo muy claro al principio de año hacemos una reunión anual por si tenemos nuevas incorporaciones con entrenadores y demás, y hacemos un poco de seguimiento también a lo largo del año. Yo soy el contacto directo con todos los coles, con los coordinadores de extraescolares de cada cole. Y bueno, hago un seguimiento con ellos también trimestral, llevo un poco el control de que ellos vean que estamos pendientes de ellos porque es así. Al final el club de los colegios nos salen muchos jugadores y tenemos muchos jugadores a día de hoy en categorías superiores que nos vinieron de coles, entonces es algo que hay que cuidar. ¿Por qué coordinadora deportiva? Bueno, al final yo empecé trabajando en el archivo como entrenadora y poco a poco, igual mi manera de organizarme, de llevar las cosas, le hizo a Albano confiar en mí. Él, por suerte, fue creciendo el club, se le fueron multiplicando las tareas y tenía que empezar a delegar en algunas de ellas y así surgió, me lo propuso. Yo creo que podía cumplir bien esa función y desde entonces ahí estoy. ¿Qué es lo que más te llena del trabajo con colegios y categorías base? Bueno, al final yo soy entrenadora no soy entrenadora de mini básquet, pero bueno, sí que creo que desde que llevo esta coordinación de coles no nos está yendo mal en esa organización. Luego el tema de inscripciones de niños va un poco dependiendo del cole y del año, ¿no? Pero yo creo que nos está yendo bien la metodología que estamos utilizando y que nos cuadre todo mes a mes, al final es el resultado de que estamos haciendo algo bien, ¿no? Entonces, bueno, eso quieras que no te hace seguir como lo estás haciendo, ir mejorando un poco. Cada año organizas un torneo de colegios. ¿Cómo es? Sí, a final de temporada, porque bueno, hay una liga de juegos escolares que se llama Durante el Año, pero que no todos los niños participan por motivos X o que los padres decidan, ¿no? Pero para los que participan como para los que no, simplemente para los que hacen la extraescolar en el cole, queremos también que tengan como un aliciente, ¿no? No simplemente ir allí 2 horas a la semana y soltar a los niños y ya está, no, que tengan ese aliciente para llegar a final de curso y decir, jolín, se juega este torneo, es una mañana, durante una mañana, un día,
y bueno, al final los niños se lo pasan bien, interactúan entre ellos y hay muchos que eso les hace seguir para apuntarse en septiembre otra vez. Entonces, bueno, ya llevamos 4 años haciendo la Copa Final de Coles y tenemos pensado seguir haciéndola. Aparte de coordinar 12 colegios, también coordinas a 10 entrenadores. ¿Cuál dirías que es el mayor reto? Bueno, o sea, no tengo queja ninguna con ellos, porque todos trabajan, todos se curran al final los entrenamientos, cada uno en su metodología, ¿no? Pero lo difícil yo creo que es cuando se incorpora alguien nuevo, más que nada porque la organización de coles como entrenador no es nada fácil, o sea, lidiar con niños muy pequeños y conseguir que se enganchen a ello, al final no es nada fácil. Cuando coges a un crío de 14 años, igual ya lleva años jugando a esto, ya sabe que le gusta y es a entrenar. Pero yo creo que bueno, lo están haciendo bien, trabajan bastante y lo difícil que diría yo es eso, cuando hay nuevas incorporaciones, explicarles toda la metodología, o sea, es difícil decir, en un equipo cadete, por ejemplo, no tienes que hablar conmigo casi durante todo el mes, pero en un pre-benjamín, que es las categorías que hay en coles, pues me tienes que decir cada vez que hay un niño de alta, un niño de baja, el que recibimos no sé qué más. Entonces, el tener a esa persona constantemente pendiente es como lo difícil, es la adaptación, pero el resto ya, una vez lo pillan, va sobre ruedas siempre. Derivando la entrevista a un punto más personal, ¿cómo te iniciaste en el deporte? ¿Y cuándo? Bueno, yo empecé a jugar con 6 años, en primero de primaria, pero bueno, la realidad es que me venía de cuna un poco, porque yo, como quien dice, cuando llevaba chupete todavía ya estaba con balón en las manos porque era mi hermana mayor la que jugaba. Entonces yo ya me enfoqué, bueno, probé muchos deportes y practicaba 2. Y llegó el momento que ya por tema colegio tenías que, para federarte, decidir uno y enfocarte ahí. Y clarísimamente fue el baloncesto. A los 6 años empecé, como estos niños pequeños que te comento, empecé en el cole, luego pasé a un club y desde entonces hasta hoy. Estuviste como jugadora, pero pasaste a entrenadora muy pronto. Sí. ¿Por qué se dio ese cambio? Con 17 años me saqué el curso y de aquella era un curso que solo podías entrenar a los más pequeños. Y empecé entrenando coles. O sea, yo de hecho creo que tras sacarte el curso es la mejor primera toma de contacto que puedes tener. Al final es como tú te sueltas, empiezas a soltarte como entrenador, a saber cómo tienes que dirigir, lo que tienes que dirigir y cómo lo tienes que enseñar, ¿no? Y empecé con 17 años, con peques muy peques, entrenando coles, y luego llegué al archivo más adelante, años después, y gracias a Albano, la verdad, siempre lo digo, y yo trabajé mucho para ello, también para crecer en conocimientos, en formación, pero él sí que me impulsó a cada año subir un poquito, subir de categoría, y por eso desaparecí un poco del mini. Ahora estoy presente de manera de coordinación de coles, pero de entrenadora ahora estoy con un cadete femenino. Al Club Archivo llegaste en 2016, al final. Sí. Agradeces mucho a Albano esa oportunidad, pero ¿qué fue lo que te hizo quedarte en el club? Yo llegué en la temporada 16-17 un poco de casualidad. Estaba mi hermana entrenando en el club y por temas de trabajo de ella tenía que dejar su equipo y me dijo, mira a ver si quieres tú cogerlo por mí, ¿no? Empecé con ella a entrenar, a conocer el equipo y antes de que ella se fuese, dije, bueno, vale, me quedo con el equipo que ella tenía, empecé a llevar el baby y año tras año fui subiendo, benjamines, alevines, así, hasta llegar a cadete. Y lo que me gustó es que yo disfruto o sea, aprender enseñando, porque yo, o sea, aprendo tanto de las jugadoras como lo que yo les puedo aportar a ellas. Entonces,
Al final es algo como que te pica, te engancha Al final esa y pasión sin es muy querer, importante. sí, sin querer sigues año tras año. ¿Cómo te ha cambiado, tanto a nivel personal como profesional, tu paso, bueno, pues después de tantas etapas dentro del club Archivo? Bueno, a nivel profesional, por así decirlo, entre comillas, muchísimo. O sea, creces sin querer, te formes, como digo yo, de papel o de vista, siempre aprendes. O sea, siempre aprendes cosas que dices, con esto me lo quedo para mí. Y también, como digo yo, aprendes a lo que no quieres. O sea, decir, pues mira, yo de esta persona aprendí que yo no quiero llegar a ser eso, ¿no? Y al final evolucionas. Por poco que sea, cada año vas aprendiendo y te vas quedando con alguna cosa. Entonces hay cambios siempre. En lo referente, bueno, pues a tus logros y formación, ¿cómo se vive desde dentro haber conseguido pues, un campeonato Benjamín de coles? Sí, bueno, ese mérito en realidad no es mío, ¿eh? En ese año, fue hace 2 temporadas, el Benja femenino del cole de Gesta estaba al mando Pelayo Capín y bueno, tiene muy buena mano con minibásquet y juntos consiguieron llegar a, creo que fue en Navia, de hecho, meterse en esa Final Four. Y fue un año muy bueno para ese Benjamín, muy bueno, lo consiguieron y bueno, al final son niñas que de hecho a día de hoy tenemos en el club, que es lo que decía antes, niñas que empezaron de babies en el cole, al final si el cole se trabaja, las niñas se unen y es un equipo que se mantiene vivo tal cual estaba de aquella. ¿Qué te llevas de tu experiencia como entrenadora de la selección asturiana durante casi 2 años? Bueno, yo al pertenecer al staff 2 años en selección asturiana, siempre lo digo, o sea, enriquecida de pies a cabeza. O sea, también de lo que decía antes, incluso de ver entrenadores, incluso jugadoras, jugadores, de aprender de lo que no quieres o de lo que sí, pero el pisar un campeonato de España, vivirlo ya solo, incluso en las concentraciones, en el hotel, o sea, al final convives con gente que ya tiene su futuro firmado, como quien dice, y son niñas. Y tuve mucha suerte de estar muy bien acompañada en ese staff los 2 años. O sea, aprendí muchísimo de las 2 personas que estuvieron conmigo y bueno, y que yo estuve con ellos, ¿no? Y nada, yo espero haberles aportado a ellas y a ellos 2 también un granito de arena, menos. Pero bueno, yo aprendí muchísimo. Yo siempre digo también que viví 2 campeonatos de España con selecciones autonómicas, pero que me regalaron un campeonato de España con clubes, que es que tenemos ahí a una entrenadora, Toni, en el club, que nos regaló el año pasado un campeonato de España de clubes y se vive totalmente diferente, ¿eh? Lo viví desde la grada y es como, ahí sentiste como los colores, ¿no? Pero desde el staff en selecciones, o sea, vives constantemente con el corazón acelerado y solo saqué aprendizaje y muy enriquecida, muchísimo de esos 2 años. De todos estos aprendizajes que has sacado durante estos 2 años, ¿cómo los aplicas a tu equipo actual de cadete femenino? Pues las primeras que agradecen ese aprendizaje mío son mis jugadoras y me lo demuestran día a día, ¿eh? Con el trabajo que hacen, lo disciplinadas que son, confían mucho en mi trabajo y en parte viene también porque al final, bueno, el tema ese que dices de selección te pone como una pegatina, puede decirse, ¿no? De cara a las crías, pero al final yo creo que en mi trabajo se puede ver reflejado cosas que aprendí. Al final, al igual que las aprendí año tras año, con experiencia de ver jugar otros equipos o tener distintos rivales en ligas aquí en Asturias, el viajar, el ver baloncesto fuera, el ver baloncesto profesional, te hace aprender mucho más y del baloncesto, como digo yo, duro, ¿no? Entonces al final yo lo traslado a mis jugadoras. Como entrenadora
te vuelves un poco más exigente, buscas un poco, no la perfección, pero sí ese tirar un poquito más, no vas a llegar a lo que viste en un campeonato de España, pero sí que siendo objetivos con lo que tienes en el equipo, el tirar siempre un poquito más. Sí, que se esfuercen un Sí, poco. eso es. Además, ¿qué valores intentas transmitirles siempre a tus jugadores, ya sea en colegios o en competiciones? La disciplina. O sea, la disciplina al final es trabajo, es esfuerzo de ellas. Por suerte, lo que te comentaba antes, tengo un equipo muy agradecido en ese sentido. Y también el grupo de padres es muy importante. Al final, la educación te la dan en casa, pero yo creo que los valores, y hablo desde mi experiencia, incluso como jugadora, los valores que te da el deporte son muchísimos. Tú tienes los tuyos propios, pero yo creo que el deporte te hace ver la vida de una manera y afrontarla de muchas maneras. El enfrentarte a distintas adversidades en la vida, yo creo que un jugador como compite es en su vida. Es la teoría que tengo y... No es mala, ¿eh? Sí, y yo creo que eso es lo que va bien al final. Si tú tienes disciplina, al final hay esfuerzo, hay trabajo y eso en algún momento se va a trasladar. Siempre. Corrígeme si me equivoco. Coordinadora, entrenadora, jugadora. ¿Cómo haces para compaginar tantos roles dentro de este deporte que es el baloncesto? Bueno, el que yo sea muy cuadriculada también ayuda. Lo que pasa que hay veces que terminas un también poco... están los entrenos, o sea... Sí, terminas un poco, hay días de, pues como todos, ¿no? De decir... No puedo más, pero bueno, sigues y sigues. Al final es lo que te decía antes, es un trabajo que te pica, sea como jugador, como entrenador, en este caso como coordinadora, y te pica a estar ahí porque al final si ves que va bien, pues dices, bueno, tiras. Un día malo, bueno, mañana será bueno. Entonces siempre te puedes organizar de cualquier manera. O sea, yo tengo también mi trabajo aparte. Intento coordinar el tema de coles, es mucho por teléfono, estar constantemente pendiente por si alguno de los entrenadores necesita algo o los colegios. Y bueno, eso durante el día, llevándolo, como te comentaba antes, al día, sin problema. Los entrenos de yo como entrenadora, al final es tus horarios, cumplir, pensar los entrenamientos que tienes que hacer y bueno, tengo la suerte de que mi trabajo me permite tener las tardes enteras para ello, así que sin problema. ¿Cómo ves el deporte escolar dentro de Oviedo? Bueno, complicado. En Oviedo complicado porque el tema de inscripciones de los niños en extraescolares, yo por ejemplo en mi caso no lo viví así porque ya me apunté en el cole al baloncesto cegada, en que yo era baloncesto y te encuentras esas situaciones o te encuentras la situación de las extraescolares porque hay padres que no pueden ir antes a recoger a los niños al cole, ¿no? Y eso también es lícito y normal, pero es complicado de llevar con el tema de que luego salgan niños, de que se enganchen al deporte. Entonces, bueno, ahí tenemos la labor los entrenadores. Lo que pasa que sí que está difícil en Oviedo, la verdad, porque no hay muchos coles, pero bueno, no muy, muy numerosos como había antes. Cambiando un poco de tema, ¿cómo ves el nivel del baloncesto femenino en Asturias? Pues bueno, yo creo que dependiendo qué categoría, hay nivel. Tenemos varias jugadoras al final que sí, la selección se saca porque se sacan a las 12 mejores jugadoras de Asturias, ¿no? Pero yo creo que hay generaciones muy buenas que afrontan campeonatos de España dando bastante la cara, pero hay otras que, bueno, dependiendo de la categoría, lo que te comentaba, es un poco difícil. Al final somos una comunidad muy pequeña. Te enfrentas igual a Madrid, Cataluña, entonces allí hay miles y miles de clubes y al final más gente, más probabilidad de encontrar calidad, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con que tenemos categorías buenas
y que pueden dar la cara representándonos, así que... Y a nivel nacional, ¿cómo ves el baloncesto femenino? ¿Crees que cada vez está teniendo más visibilidad? Por suerte, creo que sí. Creo que sí. Y también creo que le falta. Pero como desgraciadamente muchos deportes, ¿no? Que hay deportes femeninos en los que les falta todavía por rodar. Pero yo creo que el baloncesto femenino sí que ha ido creciendo y que sigue creciendo, mucho. ¿Qué te gustaría que la gente entendiera mejor sobre el trabajo de entrenar y coordinar categorías bases? Pues que entendiera que es sobre todo enfocado a, en este caso, familiares o lo que sea de los niños, ¿no? Porque hay gente que le cuesta mucho entender que no solo es su niño, su familiar o lo que sea el que está ahí. O sea, coordinar 12 colegios son muchos niños. Al final yo intento dar la atención lo más rápido posible y lo mejor posible a todo el mundo, pero bueno, hay gente que lo recibe muy bien y hay gente que lo recibe como con prisas, y eso es la parte que diría, la única, la verdad, que diría yo que hay gente que la tiene que entender, es decir, no estás solo aquí. De hecho, te rodean cientos de niños, entonces bueno, pero por el resto, bien. Como jugadora del senior autonómico, aunque antes fuera de cámaras, bueno, me dijiste que sufriste una lesión, te quería preguntar, ¿qué es más difícil, entrenar o que te entrenen? Yo creo que entrenar, y más entrenar cuando eres jugadora. O sea, al final te pones en la piel de los dos. Yo actualmente, hasta ahora, llevaba sola el equipo. Ahora voy a tener una compañera que me acompañe en ello, ¿no? Pero sobre todo cuando estás solo de entrenador, dices, es que tengo que ser poli bueno y poli malo. Y estos jugadores, como no todos lo entienden. O sea, puedes exigir y hacer una riña en un momento dado y a la vez tener que estar pasándole la mano por la espalda a un jugador, una jugadora que igual no está en su mejor momento, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy difícil, actuar de las dos maneras, y de jugadora al final es lo que te digan y dar la mejor versión de ti, y luego, claro, entra el factor un poco, entre comillas, suerte de que te salgan las cosas, ¿no? El tema frustración. Pero yo creo, para mí es más difícil ser entrenador. ¿Qué es lo que más te emociona cuando ves a una jugadora crecer desde los coles hasta las categorías superiores? El ver que cuando, después de haber pasado por ti, la ves ahí. O sea, yo, por ejemplo, tengo jugadoras, bueno, actualmente ya no, pero jugadoras en mi equipo que actualmente son compañeras y antes fueron mis jugadoras. Y a mí en su día eso me pasó con mi entrenadora. O sea, yo pasé por ella en categorías de cantera, de formación, y llegué a jugar con ella. Y eso es lo que más, por así decir, me emociona. Es decir, jolín, yo te vi crecer y ahora estás, o sea, me acompañas a mí en el mismo camino que yo. Y eso es, diría yo, de las mejores cosas que hay como entrenador. Para finalizar, Alba, ¿qué objetivos crees que te quedan por cumplir dentro de este deporte? Porque... A ver, sí, no sé si te queda como mucho. todos los palos, ¿no? Pero objetivos, mejorar. Siempre hay opción para mejorar, tanto como jugadora como entrenadora. Tuve la suerte de entrar en selecciones y vivir esa experiencia desde dentro. Y eso sí, lo que decías, me quedan pocos palos por tocar, pero objetivos muchos, incluso, o sea, muchos ni los tengo aún en la cabeza, porque yo creo que el deporte es formación constante. Bueno, en realidad como en todo, ¿no? Pero formación, y no siempre, lo que te comentaba antes, no siempre la formación es en papel. Al final, en el deporte, mucha de la formación está aquí, y ejercer y aplicar. Entonces, yo por lo que he visto así un poco a lo largo de esta entrevista, que básicamente lo único que te falta es sacarte el título de árbitro. Sí, y creo que no lo voy a tocar porque ese ya no. Es lo que te queda. Ese no lo voy a tocar porque por mi carácter es totalmente incompatible. Pero
Pero sí, sería lo único que me queda por tocar, ¿no? Pero ese creo, lo voy a dejar como ni en la recámara, o sea, a un ladín, y los árbitros para dialogar con ellos, y está muy bien. Y es la autoridad del partido, pero yo prefiero estar en el otro lado, totalmente. Pues Alba Menéndez León, alias Vita, coordinadora de colegios, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta noche. Ha sido un placer tenerte aquí. Bueno, pues al final hablar con una persona que ya no es que esté metida dentro de este deporte, es que está claro que es una pasión para ti porque al final es que lo abarcas prácticamente por completo. Ha sido un placer tenerte. Igualmente, muchas gracias. Y ahora nos vamos, pero volvemos el jueves que viene con más deporte femenino.